Marcos 14:38, que dice: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Esta exposición la he llamado las tentaciones comunes a los varones. Y aunque este sea al final su énfasis, bien podemos nosotros ver que aunque usted sea una dama, también puede sacar obviamente provecho de lo que se va a decir, porque como hemos dicho, no hay una sabiduría oculta en la Biblia para varones y otra para mujeres. Todo está revelado allí. El asunto de las tentaciones es un asunto que compete principalmente a los individuos creyentes en Jesucristo, quienes por la gracia del Señor están bajo el dominio de el Señor, quienes ya no están bajo el dominio del pecado y que han sido renovados en su interior por el Espíritu. De hecho, la Biblia nos dice técnicamente que los incrédulos no pueden ser tentados. Y esto porque ellos están completamente bajo el dominio de Satanás. Así lo dice Efesios 2:2-3. Dice: de los que no han creído, de los incrédulos, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, en los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. La Biblia describe al no creyente como alguien que está haciendo o está obrando bajo sus propios deseos y oscurecido bajo el poder de Satanás. Aquí no hay lucha, no hay tentación, hay una dominación del pecado de la carne. En esto apreciamos una total esclavitud, tal como lo dice 2 Timoteo 2:25 y 26, hablando de quienes se oponen al Evangelio y deseando que Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. De manera que el que no ha creído está a voluntad de Satanás. La lucha entonces se presenta en los creyentes, donde la semilla de Dios ha sido implantada, donde el Espíritu de Dios ejerce dominio y donde se evidencia una lucha entre la carne y la vida del Señor en nosotros. Como lo dice Gálatas 5:17, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. Cuando hablamos del no creyente, dice que ellos andan conforme a su carne. Pero aquí hay una lucha. El deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Podemos entonces afirmar que todos los creyentes, si usted es creyente, y todos los creyentes en Jesucristo, todos los que han sido regenerados, ellos, todos somos tentados a pecar. No hay creyente que no sea tentado a pecar. Por eso el Señor enseñó a orar a todos los discípulos: y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Sin embargo, debido, y aquí es un asunto que nos toca recordar y tener siempre presente, nosotros solemos percibir las tentaciones a pecar siendo estimulados por algo externo, y podemos llegar a la conclusión que las tentaciones principalmente son algo externo a nosotros. Así es que lo percibimos como que algo fuera de nosotros es lo que nos hace pecar. A veces afirmamos, por ejemplo, esa situación económica me hizo caer en ansiedad.
¿Dónde, según usted, o según esta frase, dónde está la fuente de la tentación? En esa situación económica me hizo caer en ansiedad, o esa mujer me hizo tener malos pensamientos. ¿Dónde está entonces la tentación? ¿En eso externo que hay, o mi mujer me hizo explotar? En este caso, la mujer es la fuente de la tentación. Sin embargo, la tentación, según la Biblia, es algo que nace dentro de nuestros corazones, y lo externo es solamente la carnada que atrae. Si al pez no le gustara la carnada, si al pajarillo no le gustara la fruta, si al lobo no le gustara la carne, no serían cazados. Si no hubiese un deseo interno por los diferentes pecados en el corazón, no seríamos atraídos hacia él. Pero Santiago 1, 13 y 14 nos dice que somos tentados de nuestra propia carne, donde reposa el pecado y donde hay pecados predominantes y particulares. Dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, de sus propios malos deseos, es atraído y seducido. Aún Satanás no tuviera éxito en nosotros, a menos que encontrara la leña necesaria en nuestros corazones para encender el fuego. Esto no quiere decir que los creyentes no debamos tomar acciones a favor de remover algunos asuntos externos para no caer en pecado. No estoy diciendo eso. Le estoy diciendo que estos textos nos enseñan indefectiblemente es a vigilar no los asuntos externos. La Biblia nos enseña en primera medida a vigilar nuestros propios corazones. El Señor enseñó a sus discípulos a vigilar, a estar pendientes, a considerar y a orar para no entrar en tentación, a ver sus propios corazones, a poner a correr los principios espirituales desde el alma antes de tomar medidas en los asuntos exteriores para no llegar a pecar. Recordemos la exhortación divina, velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero ¿dónde está el problema? La carne es débil. Si usted nota, no es algo externo, pero algo interno. La clase de tentación usada por el diablo es siempre un intento de alguna forma para persuadir a la persona a pecar. De eso se trata la tentación, una persuasión al pecado. Y aquí, como nos enseña John Owen, tales tentaciones tienen como su meta principal persuadir a la persona a pecar en alguna o en todas de las siguientes maneras. 1, por el descuido de algún deber que Dios nos ha encomendado. O sea, somos tentados a descuidar lo que Dios nos ha mandado hacer. 2, por guardar malos pensamientos en el corazón y concebirlos. 3, por permitir que Satanás nos distraiga de alguna manera de la comunión con Dios. 4, por fallar en dar a Dios la obediencia constante, completa de todos los mandamientos. Es decir, hermanos, la tentación va dirigida para que nosotros hagamos lo que Dios prohíbe, de no hacer lo que Él manda. Puede que sea un pecado visible, visto por otros, o pudiera ser un pecado de la mente, que solo Dios puede ver. Cualquiera que sea el pecado, nunca debemos olvidar que el propósito del pecado y de la tentación es dañar la salud espiritual del creyente. Cualquier cosa que pueda impedirnos hacer la voluntad de Dios
debe ser considerado, visto como una tentación. Puede ser que sea algo dentro de nosotros, algún deseo malo, pero también, como le digo, puede que haya estímulos externos que, aunque no son la fuente de la tentación, pueden llegar a ser distractores y estimulantes de nuestra carne para distraernos a pecar. Cualquier cosa que provoque o anime a una persona a pecar es un tipo de tentación. Casi cualquier deseo que una persona pudiera tener puede convertirse en una tentación. Los creyentes necesitamos aprender estas cosas. Y es que a veces las tentaciones pueden llegar a surgir aún de deseos legítimos. Tenemos un deseo legítimo por algo. Pero si ese deseo no se vigila, como dijo el Señor, velad, es decir, vigilad, si ese deseo bueno no se vigila, puede llegar a ser una fuente de la tentación. Como insistimos, las tentaciones son múltiples y están dirigidas a que el creyente peque, pero la tentación va a ser un acompañante de todos los cristianos en su camino de aquí hasta el cielo. No vemos en las Escrituras que en ningún momento Dios no permita que seamos tentados. No va a llegar un momento donde los asuntos de nuestra carne estén tan superados que no tengamos una atracción hacia el pecado. Podemos madurar, podemos aprender a vigilar, podemos fortalecer nuestros corazones, pero nunca vamos a dejar de ser tentados hasta que seamos recibidos en gloria. Ahora, habiendo aclarado esto, quiero ir cerrando el círculo acerca de algunas tentaciones particulares a los varones. Como mi tema tiene que ver con los varones principalmente, no únicamente, donde sin olvidar lo que hemos dicho, que todos tenemos una tendencia general al pecado, lo que llamamos pecado remanente. Esto se llama pecado remanente para diferenciarlo de cómo opera el pecado en el no creyente. En el no creyente hay un pecado dominante, el pecado domina, es pecado dominante. En el caso del creyente se habla de pecado remanente, porque aunque el pecado le ha sido quitado su poder dominante, no ha sido quitado completamente. Y esa presencia del pecado en el creyente se le ha denominado pecado remanente. Sin desconocer la realidad del pecado remanente y donde no habría una distinción esencial entre el pecado remanente de un hombre y una mujer. ¿Me hago entender? No es que uno sea más pecaminoso, la mujer tiene pecado remanente más fuerte. No. O el hombre, no. Todos los hijos de Adán tenemos pecado remanente, es fuerte en nosotros. Sin embargo, notamos que en el caso del hombre es tentado más particularmente en el espectro de sus responsabilidades primarias y específicas al ser del varón. Déjeme expresarlo así. Como cristianos vamos a ser tentados siempre. Nuestro carácter es tendiente a pecados particulares por muchas razones. Así que como creyentes vamos a ser tentados. Como individuo, a causa de nuestra personalidad, vamos a tener ciertas tendencias particulares a pecar. Estoy hablando sin distinción de hombre o mujer. Así que ya por ser creyente va a ser tentado. Por tener esa personalidad que usted tiene hoy, y le debo decir que la personalidad no es mala en sí, eso es algo que Dios nos ha dado, pero por nuestra personalidad vamos a tender a ciertos pecados, particularmente, pero por ser varón será generalmente tentado en el rango de las responsabilidades básicas que tiene por ser varón. Le voy a colocar el caso de la mujer. Así como la mujer va a ser tentada, también
más particularmente en el rango de lo que Dios le ha dado a la mujer, en el puesto en el que Dios la ha colocado. Por ejemplo, Dios le ha asignado a la mujer un papel de ayuda y sujeción. Ese es el rango que Dios ha establecido para la mujer. Entonces, una mujer creyente, además de ser tentada como creyente, además de ser tentada por tener ciertos rasgos de su carácter, va a ser tentada en ese rango, ¿a qué específicamente? Pues a no sujetarse, ¿verdad? Y a no ser ayuda del varón. Y entonces, en el varón ocurre igual. Va a ser tentado en el rango particularmente, y no digo únicamente varones, no. Entonces nos dice, bueno, hoy nos enseñaron que solo debe ser tentado de esas 3 maneras, gracias a Dios. No, pero que principalmente, ¿se ha visto el lago del Sifón? Siempre va allá, ¿no? Siempre va allá. Generalmente todas las tentaciones, no importa dónde empiecen, por ahí van a drenar, ¿verdad? De forma generalizada, ¿dónde vemos el rango de las responsabilidades del varón? Si no es en Génesis 1 y 2. Así que déjeme describirle las tentaciones particulares o comunes a los varones. Primero, tenemos las tentaciones, y no hablo de la tentación, sino de las tentaciones al abandono de su piedad delante de Dios, tanto por sí mismo como por los demás. Sígame por favor desde Génesis 2:7, si tiene Biblia en mano. Desde Génesis 2:7 le quiero hacer un recuento breve. Dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Aquí hay 2 asuntos a resaltar. El primero, que el hombre fue creado como un ser con serias responsabilidades ante su creador. ¿Cómo lo sabemos? Hermanos, porque en el comienzo solo estaba Dios y él. Y entonces, ¿como delante de quién era responsable? El único hombre que estaba en la tierra. ¿Me hago entender? Cuando él llegó no había otro rango de responsabilidades, no había más personas. Y el que Dios lo haya hecho a él, conforme a su imagen, lo coloca en una posición de serias responsabilidades directas para con el Creador. Este vínculo primario que se nos muestra en la Escritura indica que el hombre o el varón, como creación de Dios, pero como su imagen, estaba siendo creado no solo por Dios, sino para él. Y así quedó refrendado en Génesis 2:16 y 17. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. ¿Cómo sabemos que aquí se resalta esa relación que tiene él con el Creador? Pues que esta es una prueba de la obediencia de él, no de su responsabilidad para con su esposa, sus hijos, no. Esta prueba era una prueba de su lealtad para con Dios. Así que en estos textos se nos resalta la responsabilidad de piedad que Adán tenía para con Dios directamente. Él estaba solo en el paraíso cuando leemos que Dios le advirtió de los árboles. La mujer todavía no estaba con él. Dios le dice a él, todavía no está Eva, de todos los árboles puede comer menos de este. Así que aquí es un trato entre Dios y Adán principalmente. La idea es que Adán anduviera perfecto delante de Dios, delante de su presencia. Pero lo segundo que nos puede mostrar Génesis 2:7, esto a la luz de 1 Corintios 11:7, es que tenemos un hombre creado no solo a imagen de Dios, sino como gloria de Dios. Dice, porque el varón, 1 Corintios 11:7, porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón. Mire que aquí hay un asunto. Hombre y mujer son imagen y semejanza de Dios. Pero el hombre, el varón,
es gloria de Dios y la mujer es gloria del hombre. Así que hay una manera como el hombre es gloria de Dios, como una mujer jamás lo puede ser. ¿Qué significa que el varón es gloria de Dios y por qué solo él lo es y la mujer no puede ser gloria de Dios? El varón es gloria de Dios en sentido exclusivo porque cuando fue creado para representar a Dios visiblemente en la esfera de lo creado. Cuando no había más que solo Adán, Adán fue creado para manifestar, para representar a Dios en la esfera de lo creado. Es decir, que el hombre fue creado para glorificar a Dios en ese sentido bien restringido, como el hombre representaba a Dios. Aunque hombres y mujeres debemos señorear la tierra, por supuesto, el varón actúa como el mayordomo. El varón es gloria de Dios en manera que gobierna este mundo en lugar de Dios, pero bajo su autoridad. Así que el varón es responsable ante el Creador y Padre. Notemos que Adán ya ejercía la mayordomía sobre lo creado antes que la mujer fuera creada. Así que él ya estaba siendo gloria de Dios antes que Eva fuera creada. ¿Y cómo lo sabemos? Por supuesto, al menos lo vemos hacer tres cosas. Lo vemos recibir de Dios instrucciones morales, versículo 15, 2:15. Lo vemos labrar y guardar el huerto, el mismo versículo. Y lo vemos poner el nombre a los animales, versículo 19. Así que note, voy a recoger la idea. Fue creado primero para Dios, cuando no había nada más. Fue creado como un ser para glorificar a Dios. Pero en la esfera de lo creado, o sea que la flecha primera va hacia arriba, ¿no? Su relación con Dios. Pero lo segundo es gloria de Dios, ¿por qué? Porque Él, antes que viniera la mujer, ya señoreaba sobre la creación y en ese sentido es gloria de Dios. La masculinidad del hombre se define en los términos de su gobierno. Entonces, puede verla en primera medida en qué será tentado principalmente el varón como varón. En su responsabilidad de vivir piadosamente para con Dios, tanto por sí mismo como por el liderazgo que tiene frente a los demás. ¿Dónde está la tentación del hombre? A abandonar ese rango de responsabilidad que debe presentar delante de Dios, pero delante de Dios como responsable de otros, como administrador de lo creado. El hombre es llamado por Dios a una vida de responsabilidad y adoración a Dios, no solo como ser humano, porque en este sentido la mujer también es llamada para adorar a Dios, sino como hombre, no solo porque su relación con Dios tendrá efectos sobre sí, sino porque su relación con Dios tendrá efectos inmediatos sobre el ámbito de lo creado. ¿Me hago entender? La mujer también está llamada a glorificar a Dios y a adorarlo. El punto con el hombre es que la relación que él tiene con Dios no solo tendrá efectos en él como ser humano, sino como hombre, y su relación con Dios, buena o mala, va a tener una implicación sobre la esfera de lo creado sobre la cual fue puesto. Por eso se le señala, por ejemplo, al varón cómo guardar el día santo. No solo para él, sino para lo que sería cuando la mujer fuera creada y viniera su posteridad. Por eso se le encomendó no comer del árbol como una señal de obediencia, no solo para él, sino para lo que sería la obediencia cuando la mujer fuera creada y viniera la simiente después de él. Este principio de autoridad abarca su liderazgo en familia, en la sociedad
y en la iglesia de Jesucristo. El hecho, mire, así razona, 1 Timoteo 2, 12 y 13. El Nuevo Testamento razona que el solo hecho de haber sido creado, primero, nos estaba indicando la posición que va a tener en el orden de lo creado. Dice, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Adán fue formado primero y después Eva. El solo hecho, según Pablo, que Dios haya creado de primera al hombre y después la mujer, significa que este hombre va a tener un rango de autoridad singular sobre la esfera de lo creado. Así que cuando Dios crea al hombre, no es que Él pudo haber creado uno o lo otro, pero digo, está bien el hombre y no tenía ninguna implicación. No, estaba estableciendo los distintos niveles de autoridad y de la implicación de esa autoridad en el mundo. El varón entonces será tentado para que a ese nivel sea infiel a Dios, no persiga la gloria de Dios, porque al ceder a tal tentación, no solo el pecado gana para la desobediencia a un ser humano, sino a un líder. Es decir, que la tentación a abandonar su vida de piedad no solo lo dañará a él como individuo, sino a otros por causa del liderazgo que por naturaleza Dios le dio. Y eso fue lo que pasó en Génesis 3. Cuando el hombre pecó, no solo pecó él, para él como ser humano, sino que en Adán la muerte entró a todos los hombres. Le pregunto, ¿ha percibido las fuertes tentaciones a su vida a este nivel? ¿Puede usted dar fe que experimenta como varón la lucha para abandonar su vida de piedad, de responsabilidad ante Dios, aunque sepa que estas responsabilidades son buenas? Y más bien, ¿es usted el que es tentado a que otros realicen por usted o a su favor lo que Dios espera que usted haga? Sí, usted puede decirle, mi amor, ore por mí, yo soy un hombre pecador. Bueno, ¿y por qué no ora usted? ¿Ya ve cómo es la tentación? A delegar en otros la vida de piedad que me toca tener a mí como varón y a mí como líder. Por eso está la tentación, porque cuando la tentación toma un varón, no solo el pecado gana a un individuo, gana un líder. ¿Se ha dado cuenta, varón, de su tendencia al desgano y a la omisión de su liderazgo allí? Te dirá, no, pero no me doy cuenta. Repase las iglesias. Las iglesias están generalmente compuestas de más mujeres que hombres. ¿Por qué? Mire, porque Satanás sabe dónde amarrar y nuestra carne sabe cómo inutilizar. Son los varones los más desganados en las iglesias y omiten su liderazgo, casi que empujando a la mujer a que ella sea la protagonista. ¿No es eso una caída estrepitosa en la tentación de abandonar nuestra comunión con Dios? Por eso dice el Señor, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Lo segundo que quiero enseñarles son las tentaciones. No hablo de la tentación, vimos las tentaciones al abandono de la piedad, pero lo segundo son las tentaciones relacionadas con su trabajo. Yo le dije que el hombre iba a ser tentado principalmente en esas áreas. Y la segunda área donde el hombre va a ser principalmente tentado son las tentaciones relacionadas con su trabajo. Si seguimos la narrativa, notamos que en Génesis 2:15 se le dio una labor que hacer al hombre, al varón. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Como hemos explicado en conferencias anteriores, Dios encomendó la labor de ejercer liderazgo con respecto a los asuntos de esta tierra.
Note que en su relación para con lo creado, a manera de principio, se señala que al varón se le dio autoridad sobre todas las cosas. Génesis 2:19. Jehová Dios formó al hombre, pues, de la tierra a toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y la trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar, y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Esta es una encomienda divina, que es una bendición, hace parte de lo que Dios espera de los varones. Que como hombres se apersonen, lideren y ejemplifiquen lo que significa tener dominio sobre lo creado. ¿En qué vemos? No nos dice todo lo que hizo Adán, pero al menos nos da un dato de lo que hizo Adán, para mostrar que estaba ejerciendo dominio sobre lo creado. No solo que Dios lo puso en el jardín para cuidarlo y labrarlo, y le estoy diciendo que cuando esto ocurre, Eva no había sido formada. Y cuando Él pone nombres a los animales, es un ejercicio de autoridad que Él está haciendo sobre lo creado. Y le recuerdo que según la narrativa, Eva no había sido creada hasta el momento. Esto nos lleva a un principio más grande y tiene que ver con las demandas que Dios hace al hombre, al varón, en referencia a su trabajo, es decir, a lo material, como al dinero, las posesiones, como a la actividad misma que realiza. Esta área del varón, que le fue dada como una bendición, suele ser uno de los mayores tropiezos si no hay vigilancia del corazón y principios bíblicos que rijan la vida de un varón a este nivel. Tenemos hombres que en verdad no les gusta trabajar. No sé si en su barrio pasa lo mismo que en el mío. Pero entre 4 y 5:30 de la mañana salen mujeres a trabajar y los hombres las salen a acompañar al bus. ¿Pasa igual por allá? Hombres no les gusta trabajar porque son tentados justamente en las áreas que Dios les puso como responsabilidad. ¿Y qué hacen ellos? Lo mismo que con su relación con Dios. Vaya, mija, a la iglesia y ore por mí. Mija, ya vio que el muchacho está mal, vaya, hable con él. Vaya, mija, y trabaje. Porque si se da cuenta, al hombre lo pueden echar del trabajo, pero a la mujer no. Ella, sea como sea, tendrá que seguir trabajando porque alguien tiene que traer el sustento al hogar. Debería ser el hombre, pero es la mujer. Tenemos hombres que son flojos, pasivos, malos trabajadores, incumplidos, inestables, que implícitamente, cuando no explícitamente, son los que promueven el desorden en sus hogares, porque si él no responde adecuadamente a este nivel, hasta la mujer tiene que salir a buscar el pan. Tenemos hombres, por otro lado, dados al trabajo de manera desmedida, ¿verdad? Mire, es la tentación. Es a no hacer la voluntad de Dios. Y el que no es flojo, entonces se entrega al trabajo de una forma desmedida, absortos en sus ocupaciones, faltando a sus responsabilidades de asistencia y dirección familiar. Hombres que tienen el trabajo como su centro y no distribuyen su tiempo adecuadamente para suplir ni las necesidades de su propia alma, ni las de su familia, ni mucho menos tiempo para las cosas de Dios. Tenemos hombres materialistas, ocupados en sus posesiones, en lo último de tecnología, aficiones, juegos y responsabilidades en muchas de sus obligaciones por andar derrochando tiempo, dinero y energía en otras cosas. Hombres absortos en sus carreras, dejando a un lado todas sus demás responsabilidades. Tenemos varones amantes del dinero, que aspiran con todo su ser llevar vida de futbolistas y concentran su vida para lograrlo.
hombres que son malos administradores de los recursos que tienen, que han dejado en manos femeninas la sobriedad, la administración y el liderazgo de los bienes familiares, porque ellos son mal ejemplo para la familia allí. Dios le dijo, usted está como mayordomo y administrador de todo. El hombre dice, administre usted, mija, que usted es buena para eso. Cayendo, estrellándose contra las rocas de la tentación. Dios le dijo, usted varón. Y el varón dice, usted mija, usted mujer. Cayendo en la tentación. ¿Puede usted reconocer, querido varón, que en efecto vive en medio de fuertes tentaciones referente al trabajo, a las cosas materiales, al dinero, a las posesiones, aún a la actividad misma que usted realiza? ¿Se ha visto tentado a la irresponsabilidad en esta área y preferiría no ser el proveedor de su hogar? ¿O se ha vuelto usted casi que un idólatra a su trabajo? ¿Ha descuidado usted la administración de sus otras responsabilidades por no poner el control en su vida laboral? ¿Se ha visto mezquino a atender a su familia en todas las demás áreas que ellos tienen? Pues el Señor dijo, velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Tercero y final. Las tentaciones referentes a la pureza. Si seguimos avanzando en el texto, Génesis 2:18, dice, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Y aquí se marca el tercer rango de la responsabilidad del hombre. Entonces repasemos. El hombre, hasta el tercer punto va a ser creada la mujer, ¿no? Pues pasamos 2 puntos sin que ella fuera creada. Fue creado como un ser, mientras no había ningún otro ser humano más, con responsabilidades delante de Dios, pero su responsabilidad estaba supuesta a influir en lo creado, primero. Lo segundo que vimos, que fue un hombre creado para ser laborioso, trabajador, administrador de las cosas creadas. Y lo tercero, ahora viene la mujer. Luego de haber tenido ya sobre sus hombros serias responsabilidades, de haber sido creado para Dios, de llevar la autoridad y el liderazgo de la creación, luego que se le encomendó la mayordomía de los asuntos de la tierra, el Señor le concedió una mujer. Por supuesto que, como el principio anterior, esto nos muestra un principio más grande. ¿Cuál es el principio que nos muestra la creación de la mujer? Nos muestra el rango de la responsabilidad que el varón tiene para con su esposa, si es casado, para con las demás mujeres, sea casado o soltero, de sus responsabilidades domésticas, de la responsabilidad para con las relaciones interpersonales en general. Es decir, Eva no solo es una mujer, era su esposa, pero en su momento Eva era toda la sociedad que Adán tenía. ¿Vamos a entender? Era la otra ciudadana del huerto. Entonces, en Eva también vemos no solo cómo Adán debe tratar con su esposa, sino cómo Eva debe tratar con toda mujer, cómo Adán debe tratar con su esposa, cómo Adán debe tratar con toda mujer, pero cómo Adán debería tratar con todos los seres que no fueran él. Dios le concedió a Adán una sola mujer. Así fue desde el principio, para mostrarnos que esta es la voluntad de Dios. Sus responsabilidades para con ella son activas, de cuidado, guía, fidelidad y sustento. El amor hacia su propia mujer debe ser distintivo, es decir, diferencial, lo que implica que su trato con las demás mujeres jamás debe perder de vista
el trato diferencial o singular que tiene con su esposa. Por eso cualquier acción que disminuya, debilite o contradiga sus responsabilidades hacia esa su mujer es una violación de lo que Dios le encomendó. De ahí en adelante podemos ver el cuidado distintivo que Adán debería tener con su familia, donde sabemos que debe ser guía, debe obrar como si fuera un pastor dirigiendo a su familia para Dios, cuidando que los suyos anden en la voluntad de Dios, al menos si están bajo su techo. Tiene responsabilidades morales, afectivas y económicas. Porque, como dice 1 Timoteo 5:8, si alguno no provee para los suyos, mayormente para los de su casa, ha negado su fe y es peor que un incrédulo. El hombre tiene el deber de velar por sus hijos y establecer los principios y las políticas de su familia. Alrededor de esto es el encargado de proveer protección física, emocional y espiritual para su hogar. También es el encargado de vigilar que las relaciones interpersonales que lleva cada miembro de la familia con otros y con los de afuera sea correcta bajo los principios de la palabra de Dios. Así que él no solo se preocupa de él, no solo se preocupa de su esposa, sino de sus hijos y aún de las relaciones interpersonales que tienen sus hijos. No solo el varón debe apuntar a ser fiel y puro, debe velar porque en su familia haya pureza y no permitir que en su casa haya cosa injusta. Es decir, que no solo acompaña a David en el Salmo 101:2, en la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa, sino que lo sigue acompañando hasta el versículo 7, donde dice: no habitará dentro de mi casa el que hace fraude, el que habla mentiras, no se afirmará delante de mis ojos. De seguro que ha experimentado, varón, aquí fuertes tentaciones. Le pregunto, ¿se ha visto tentado a ganar el amor de otra mujer que no es su esposa? ¿Ha cultivado con su esposa ese tipo de relación que la cuide a ella y a usted? ¿Se ha visto menospreciando a la mujer de su juventud en su corazón por codiciar la mujer extraña, inmoral, o la mujer que no es de usted? ¿Se ha expuesto de manera impura, de forma física o virtual, a escenarios dañinos para su pureza? ¿Le da temor pararse como líder en su hogar para que los suyos observen los principios de la pureza en él? ¿Permite en su vida o en su casa conductas inapropiadas? ¿No le ha delegado a la parte más frágil de su hogar, su mujer, la lucha por la pureza de sus hijos y de sus relaciones interpersonales? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Quiero hacer una síntesis y aquí quiero recoger toda la información que le he dado. Deseo que considere cuántos varones han arruinado su vida en una o en todas estas áreas que hemos visto esta noche. Hombres se han vuelto infieles a Dios, flojos en su vida espiritual. Hoy no solo lloran por su propia situación de frialdad o tibieza espiritual, sino que pueden ver a quienes Dios le dio para cuidar igualmente fríos y apartados del Señor. Ellos pensaron que su descuido personal solo iba a ser suyo y se dio cuenta que en virtud que es un líder, su ejemplo infectó a los demás. Este hombre pensó que su esposa e hijos iban a seguir donde él no quería ir. Puede ser que no en todos los casos sea así. Y si Dios no ha permitido que la familia de un hombre infiel a Dios tenga ejemplos graves de impiedad, no es por la fidelidad que el varón ha mostrado, sino a pesar de su infidelidad. ¿Ha visto el hombre que es flojo en su devocional? Rara vez su familia lo supera.
¿Ha visto a los varones débiles en guardar el día del Señor? Su familia se acomoda y se enfría. Hombres que al despegarse de la fuente de la fortaleza se han vuelto líderes débiles, que les ha tocado permitir cuantas cosas en su casa, porque no tienen autoridad para reprenderlas. Note cómo otros hombres han desfigurado sus responsabilidades alrededor de lo material, el dinero, las posesiones, el trabajo. No estoy hablando de gente que no conoce al Señor, sino quienes se confiesan sus discípulos. Su hogar es un caos, su mismo trabajo es desordenado, no hay prosperidad, muchas veces ni siquiera hay lo básico en su casa. Hombres que por deudas han llevado angustia a su familia, que han perdido lo que Dios les encomendó para el bien de su posteridad. Hombres que llevan a su familia en dirección a la apariencia, a los placeres del mundo, estimulando pecados en sus familias, de los que si tienen un corazón que Dios sensibilice algún día, se arrepentirán toda la vida. Recuerdo un hombre, hermanos, que le permitió a su hija leer cierta literatura para adolescentes, para que abriera un poco su visión y fuera más culta según el mundo. Hoy día, si acaso ese hombre tiene los rasgos de uno que está vivo y su hija completamente mundana. ¿Y qué decir de tantos hombres que han arruinado su vida por ceder a las tentaciones sexuales? Hombres que han sucumbido a la infidelidad, que hoy, aunque perdonada por sus esposas, no pueden ni dimensionar lo que su infidelidad ha hecho en el corazón de los demás a su alrededor. Hombres coquetos, con acercamientos impropios, personales o virtuales, al sexo opuesto, quizás manchados también por desórdenes de inmoralidad permitidos en su propio hogar, porque ¿cómo se iban a dar cuenta de las inmoralidades de su casa cuando él mismo no dimensionaba las suyas? Hombres han abandonado el liderazgo piadoso de su casa, el ser ejemplares, piadosos, guías de su familia. La mujer hoy ha adquirido por rebeldía y presionada por las necesidades a resolver asuntos espirituales del liderazgo de su hogar. Muchas veces son los mismos varones los que permiten el pecado en sus hogares, permiten hijos disolutos, rebeldes, y arrojan a la madre a lidiar con la parte áspera de esto, mientras ellos huyen. Es decir, ellos permiten, por ejemplo, la vida de un hijo rebelde en casa, y cuando se pone rebelde dice, vaya mija, hable con el muchacho. O sea, dos pecados. Uno, permiten pecado sin reprensión en su hogar, y luego envían a la parte más débil del matrimonio a lidiar con lo que ellos mismos permiten. Conocemos casos de hombres que al partir de este mundo dejaron junto con una herencia un sinnúmero de problemas por los hijos que dejaron aquí y allá y sus diferentes esposas por falta de fidelidad y pureza. Déjeme acabar así. Primero, considere que el vivir una vida de verdadera consagración a Dios va a estar lleno de muchas tentaciones. Piense por favor en los círculos que le dibujé al comienzo. El círculo más grande, usted, por ser cristiano, va a ser tentado en el rango de todas las tentaciones que somos tentados los hijos de Dios. Pero usted, en el círculo de adentro, va a ser tentado por esas tentaciones particulares a su personalidad, tropiezos, atracciones, pecados que se han estimulado más por su formación, por sus experiencias, inclinaciones singulares. Son muchas y vienen, por así decirlo, más personalizadas. Pero en el círculo de adentro vienen las tentaciones al ser del varón. Aquellas que hemos visto que vienen relacionadas en el espectro de nuestras responsabilidades varoniles. Sabe que esas tentaciones se vuelven más personales y directas porque están más personalizadas. Todo lo que está en el círculo grande es peligroso.
como arenas movedizas, como lava caliente, pero se llenan de más fuerzas a medida que la tentación se va volviendo más personalizada. Entonces entendemos las palabras del Señor: velad y orad para que no entréis en tentación. Cada paso de un creyente va a estar minado de tentaciones. Vigile su propio corazón, vigile su camino, vigile las situaciones. Pero déjeme ir adelante. Segundo, medite propiamente en la solución divina, que es irónicamente simple. Si yo le preguntara esta noche, después de haberle argumentado por estos minutos, ¿cómo podemos estar a salvo sin caer en las miles de tentaciones que experimentamos cada día y poder permanecer fieles, respondiendo a las demandas divinas con fidelidad en todas las áreas que hemos visto? ¿Cómo no caer en las tentaciones comunes a todos los cristianos? ¿Cómo no caer en las tentaciones particulares de mi personalidad? ¿Cómo no caer en las tentaciones referentes a mi sexo particular? La respuesta la he llamado irónicamente simple y corta: velad y orad. Daremos cuenta por esto, hermanos, porque la solución no es como una ecuación de física cuántica, ni se trata de un ritual oneroso de sacrificios, gastos, largas letanías ni oficios. No se trata de técnicas altamente avanzadas para aquellos de mente disciplinada y de cuerpo austero. Se trata de una vigilancia seria y la oración dependiente y humilde de un corazón que sabe que necesita de la gracia. Algo que en verdad es más fácil que todo el trabajo que requiere pecar. Si usted considera, en verdad, cuánto trabajo es vigile su corazón y ore, va a reconocer que es más trabajoso levantarse y hacer todo lo que hacemos para pecar. Si consideráramos de verdad la maldad de nuestro corazón y los peligros del pecado, si tomáramos en serio las advertencias de caminar como en un campo minado, si miráramos al cielo pidiendo gracia, ¿no seríamos librados? El Señor dice, para que no entréis en tentación. La solución tan simple nos da una bofetada, porque para pecar madrugamos, vamos tarde a la cama, invertimos dinero, recursos, hablamos, vamos, volvemos y más. Medite así en la bondad de Dios al darnos un método tan sencillo que hasta la oveja más tierna del redil de Dios puede usar. Y por último, hermanos, querido varón, considere que por muy fácil que sea orar, velar y orar, todavía, hermanos, necesitamos de la ayuda del Espíritu Santo, porque ni siquiera eso pudiéramos hacer con nuestra propia fuerza. Es tan irónicamente sencillo y simple, pero ni eso podemos hacer sin la ayuda del Espíritu Santo. Usted lo sabe, que es más fácil aprender qué es velar y qué es orar que hacerlo. Y yo mismo lo confieso, es más fácil para mí enseñarles a ustedes qué es velar y qué es orar que yo mismo hacerlo. Pero esa misma debilidad nos enseña a dónde mirar para sacar fuerza y capacidad. Nuestra confesión de fe en el capítulo de las buenas obras dice: la capacidad que tienen los creyentes para hacer buenas obras no es de ellos mismos de ninguna manera. Necesitan, dice, completamente del Espíritu de Cristo. Y para que ellos puedan tener esta capacidad, además de las virtudes que ya han recibido, necesitan una influencia real del Espíritu Santo para obrar en ellos tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Sin embargo, no deben volverse negligentes por ello, como si no estuviesen obligados a cumplir deber alguno, aparte de un impulso del Espíritu, sino que deben ser diligentes en avivar la gracia de Dios que está en ellos.
Termino con las palabras de exhortación de John Owen. Él dice, nosotros mismos no somos débiles, somos la debilidad misma. No tenemos fuerza, no tenemos poder para resistir. La confianza de cualquier fuerza en nosotros es una gran parte de nuestra debilidad. Así fue con Pedro. El que dice que puede hacer cualquier cosa, no puede hacer nada como debería. Y lo que es peor, esta es la peor clase de debilidad que existe en nosotros, pues es una debilidad traicionera. Creerse fuerte es una debilidad traicionera. Una debilidad que surge de ese cómplice que cada tentación tiene en nosotros. Por más fuerte y bien fortificado que sea un castillo o una fortaleza, si hay un traidor dentro que está listo para traicionarlo en cualquier oportunidad, entonces no hay forma de preservarlo ante el enemigo. Queridos hermanos, queridos varones, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Oremos, hermanos.